Gloria al Señor. Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta noche. Dando gracias a Dios en esta noche, saludamos a nuestros hermanos y enviamos la palabra de Dios a cada uno de ellos para que la palabra de Dios sea quien inspire, quien dé fuerza, quien conduzca el corazón de cada uno de aquellos que la reciben. La Biblia dice que la palabra de Dios es lo único que se mantiene, que permanece igual para siempre. Que la palabra de Dios es lo único que nunca cambia. Y si es lo único que nunca cambia, es en lo que Dios quiere que nosotros creamos y confiemos en su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es verdad y que es la única verdad. El hombre no tiene la verdad, Dios tiene la verdad. Y cuando la palabra de Dios vive en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos la verdad de Dios en cada uno de nosotros. Es en lo único que podemos confiar. Por eso cuando Dios nos ha hablado y nos ha comunicado su verdad, nosotros debemos de vivir por esa verdad únicamente y no cambiarla nunca de nuestras vidas, porque a veces pues las personas cambian la verdad de Dios por la mentira, cambian la verdad de Dios por la falsedad, por la verdad del hombre en esta tierra, y es cuando el hombre entonces comienza a vivir una vida equivocada, fuera de la verdad de Dios. La Biblia dice que nosotros, en su palabra, el Señor nos habla y nos dice, nos comunica y nos da por medio de ellas su gracia y nos explica con claridad qué significa la gracia. El hombre se confunde y piensa en lo que él puede hacer, lo que él puede lograr. Pero la Biblia dice que el hombre no puede lograr nada si no es por medio de la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios bendice, solo la gracia de Dios restablece, solo la gracia de Dios salva, solo la gracia de Dios da poder, solo la gracia de Dios mantiene al hombre bajo el favor del Señor. Pero el hombre siempre ha tratado y tratará de luchar en contra de esta verdad. Cuando pensamos o queremos lo diferente a esto, entonces nosotros estamos desechando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios nunca se moverá. Y todo será de la manera que Dios dice. Si Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho que Él desde el principio nos escogió, eso no puede cambiar. Somos escogidos de Dios desde el principio. Si Él dice que Él desde el principio nos apartó, nosotros estamos apartados por Dios desde el principio para la salvación. Si Dios dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, estábamos predestinados nosotros para llegar a hacer aquí en la tierra el plan de Dios, lo que Él se había propuesto. No es un asunto nuestro, no es por nuestra obra, por nuestros pensamientos, por nuestra preparación que esto se puede, sino conforme a lo que la palabra de Dios ha establecido. Dice también que Él nos ha guardado, que nosotros hemos sido guardados en Cristo Jesús desde el principio. Y esto no va a cambiar. Claro, lógicamente que está hablando de su pueblo. Pero el pueblo de Dios debe vivir confiando esto, que fue escogido, que fue apartado por Dios, que fue predestinado, que fue guardado por Dios y que Dios iba a venir y ahora a su pueblo Él lo ha sellado con el Espíritu Santo. Para el día de la redención. Eso está escrito así
y esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Cuando esto viene a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, nosotros en ningún momento debemos de dudar de estos establecimientos de la palabra de Dios a favor de nuestras vidas. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Pero nosotros, esta es la palabra de Dios, pero nosotros, 3:13, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, sí. ¿O es Primera de Tesalonicenses? Entonces, ¿no? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses? Hermano Steven, ¿qué dice? Ajá. Primera de Tesalonicenses 3:13, no. Entonces, segunda de Tesalonicenses 3:13. ¿Perdón? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No, tengo una escritura aquí que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. No es ese es Colosenses, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo mientras el hermano Colosenses, hermano 3:13, ¿verdad? Es 2:13. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Bueno, lo tenemos en la escritura y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Así es que dice, ¿no? Por carta nuestra. Entonces, dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos, hermanos amados por el Señor, de que nosotros hayamos sido escogidos desde el principio. Cuando vemos esto, nosotros sabemos de que Dios nos deja escrita esta verdad para que nosotros confiemos en la declaración de Él, en el testimonio de Él para nuestra vida, de que nosotros hayamos sido escogidos desde el principio para esta salvación, a lo cual os llamó mediante, dice el apóstol Pablo, mediante nuestro evangelio. O sea, por medio del evangelio nosotros recibimos esa información de parte de Dios, que nosotros estábamos desde el principio escogidos para esta salvación. Gloria al Señor. Cuando pensamos en esto, Dios lo hace para que nosotros descansemos en su verdad, en la palabra de verdad que vive y permanece para siempre y que nunca va a cambiar esta declaración. Así que, hermanos, estad firmes. Oigan esto, hermano, y retened la doctrina, porque esto es una doctrina, esto es una enseñanza. Si usted ha confiado en Cristo es porque usted estaba, dice Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo para que usted recibiera la gloria de Dios aquí en la tierra. Nos manda y nos dice, así que conociendo esto, el 15 dice, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por predicación, o sea por carta nuestra. Que es en este caso lo que nosotros hemos recibido
por medio de las cartas del apóstol Pablo, que son los que contienen la verdad de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, una declaración de Dios para nosotros es que nosotros fuimos escogidos por Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Cuando las personas luchan, cuando las personas tratan, cuando las personas se les enseña a que ellos deben hacer algo para conseguir de parte de Dios la salvación, la bendición, el favor de Dios, entonces nosotros no estamos confiando en la palabra que Dios nos dejó. Sabemos de que van a haber dificultades en el creer porque vamos a tener estorbos en nuestras vidas. Y usted va a pensar a veces de que esto pueda que no sea con usted. Porque usted no está como procediendo o haciendo las cosas siempre de la manera que Dios quiere que usted la haga. Pero es que el problema es que no somos nosotros con nuestro hacer los que vamos a lograr este propósito. Nosotros no vamos a poder conquistar, no vamos a poder conseguir lo que Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Es inalcanzable para el hombre lo que Dios le da al hombre. Gloria a Dios. Así como el hombre es, así como dice el Señor, lo más vil, lo más bajo de este mundo ha venido a buscar Dios para deshacer a aquellos que creen que tienen algo que pueden agradar a Dios con eso. Entonces, si fuimos escogidos, fuimos preparados por Dios con esta escogencia para que nosotros recibiéramos la gloria, dice, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mediante el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Nosotros debemos cerrar eso en nuestro corazón y ver la palabra que dice que no es por obra. O sea que Dios ha sorprendido al hombre, porque Dios ha tomado al hombre siendo el hombre malo, siendo el hombre impío, siendo el hombre pecador, siendo el hombre una persona vil en esta tierra. Dios lo ha sorprendido por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque es que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, y pase lo que pase, Él es un escogido de Dios. Esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, Colosenses 2:13, ¿verdad? Al 15, y dice así: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo con Timoteo y con la otra persona que él predicaba. Enviaron la carta esta a los tesalonicenses, hermano, o es segunda de Tesalonicenses. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios a ustedes los haya. Pero ¿cómo Pablo sabía que Dios a ellos los había escogido? Porque ellos habían recibido a Cristo. Usted no puede pensar de que Dios le está diciendo esto al mundo entero, no. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes, a aquellos que han recibido a Cristo. El apóstol Pablo le escribe y le dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Usted ve, son amados de Cristo porque el amor de Cristo ya está en ellos y ellos lo han recibido. De que Dios os haya escogido desde el principio para ser salvos. Entonces no es usted quien se puede salvar siendo bueno. No es usted quien se puede salvar portándose bien. ¿Cómo es la cosa? Entonces no es que uno de acuerdo a como uno haga es que uno se va a salvar. ¿Cómo es la cosa? Eso es lo que enseñan en todos lados. De ti depende ir al cielo o ir al infierno.
La Biblia dice que no depende del hombre. Aquí dice que depende de Dios, a quien Dios haya escogido desde el principio. ¿Y cómo se sabe a quienes Dios escogió? Aquellos que reciben a Cristo en su corazón, aquellos que le entregan su voluntad y su corazón al Señor y viven la vida que Cristo les ha dado. Estas personas están enseñando, están mostrando, como Pablo lo sabía, que estos eran por lo que Dios le había dicho a él, a Pablo, de que habían sido escogidos desde el principio de la fundación del mundo. ¿Para qué? De que Dios os haya escogido desde el principio, dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escuche esto. ¿Por qué Pablo sabía? Bueno, pues Pablo sabía porque habían sido santificados y el Espíritu Santo de Dios estaba ya viviendo en los corazones de esta persona. ¿Cómo Pablo sabía? Por el testimonio. Porque el Espíritu mismo da testimonio en nosotros de que esto ha sucedido. Aquí está usted. Aquí ha estado usted. Y aquí va a estar usted. Y si Dios quiere moverlo y usted va para otro lugar, usted estará ahí mismo, en el lugar donde están todos aquellos que fueron escogidos. ¿Cómo se sabe que fueron escogidos? Porque esta gente están perseverando en las cosas del Señor, porque han sido llenos del poder de la gloria del Señor. Entonces dice que mediante la santificación del Espíritu y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, ¿no? Y la fe en la verdad. ¿Cuál verdad? Lo que se dice, esto que estamos diciendo nosotros. Usted no puede salvarse, es Dios quien lo escogió a usted desde el principio. Si usted cree, al que cree, esto le es posible. Gloria al Señor. No se puede estar inventando y estar poniendo una predicación diferente, estar poniendo un evangelio, porque dice el Señor en el 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que nosotros hemos aprendido? La doctrina de la gracia de Dios. No la doctrina del legalismo. Gloria a Dios, como los legalistas que enseñan a que las personas tienen que hacer lo que deben hacer para ser salvos delante del Señor. Tienen que dar el diezmo, tienen que cumplir con Dios, tienen que ayunar, tienen que hacer muchas cosas que la ley manda al hombre a hacer para estar bien con Dios en aquel tiempo pasado, en el pacto anterior. Pero en este pacto nosotros hemos sido mandados por Dios a buscar a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la predicación que nos ha dejado el apóstol Pablo. Así hemos sido alcanzados. Porque hemos creído, dice, en la santificación del Espíritu y a la palabra por medio de la verdad establecida en nuestros corazones. Ahora, dice que fuimos ahí escogidos. Pero vamos a ver Gálatas 1:15. A ver qué dice Gálatas 1:15. El apóstol Pablo dice estas palabras. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si lo hizo con Pablo, eso es con cada uno de aquellos que estaban escogidos. Y dice que somos desde el vientre, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, somos apartados por Dios y llamados por su gracia. Entonces, no es que la persona toma una decisión cuando ya tiene entendimiento, cuando ya tiene una voluntad que entiende las cosas, el bien y el mal. Es Dios quien lo había apartado, primero lo había destinado, ¿no? Así es que dice, ¿no? Escogido desde el principio. Ahora el apóstol Pablo dice que cuando está en el vientre ya la persona está de Dios, entonces esta persona ahí en el vientre es apartado por Dios para que sea parte de la iglesia y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es decir, no hay opciones. Esa persona no se puede perder. ¿Por qué? No tiene opción.
porque ya fue escogido desde antes, y apartado desde el vientre para esta salvación. La gracia de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros no podemos decir quiénes son las personas con los cuales Dios hizo esta preparación, sino que nosotros podemos decir quiénes son las personas con las cuales Dios había preparado y que ahora ya están en esta posición. Pero quiénes van a ser no lo sabemos. ¿Cuántos se van a salvar? No lo sabemos. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda a nosotros a predicar su palabra y que nosotros solamente presentemos el evangelio. El que en él creyere será salvo y el que no creyere será condenado, es lo que él dice. Pero la Biblia dice que no es de todos la fe, sino que únicamente van a recibir la fe aquellos que están preparados para esto. Es la doctrina que nosotros hemos aprendido de Cristo a través de Pablo y que ha sido puesta en nuestros corazones. La doctrina de la gracia de Dios, que por gracia sois salvos por medio de la fe puesta por Dios en los corazones nuestros. No es para todo mundo. Usted se va a dar cuenta y usted lo va a poder ver. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor en Romanos 8:28? Vamos a leer al 31. Y sabemos que los que aman a Dios, todos nosotros hemos entendido que nosotros le amamos a Él. Escuche esto. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermano Jeffrey? Porque Él nos amó primero. Y cuando el amor de Él estaba en nuestro corazón, porque éramos escogidos de Dios, y Él puso la fe suya, la fe de Jesucristo en nuestros corazones. Entonces nosotros despertamos en ese amor espiritualmente y ahora le conocemos por medio de la palabra que vive y permanece para siempre y que está establecida en nuestros corazones. La palabra nos enseña a Dios y nos muestra a Cristo, porque la palabra misma es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Él se ha establecido en nuestros corazones. Pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, mire la gracia de Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios va a llamar, pero Dios tiene un propósito. ¿Cuál propósito? El que hemos visto. Escogido desde el principio, apartado desde el vientre, y a este ahora viene y llama, gloria a Dios, conforme al propósito. ¿Cuál es el propósito? De que sea Él lo que Dios tenía destinado que fuera en esta tierra, o predestinado que fuera en esta tierra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que ese llamado que le hicieron a usted, no había escapatoria. Usted iba a entender. Usted iba a entender a Dios, a Cristo. Conforme a su propósito, dice, son llamados. Aquí no hay error. Porque a los que antes, ¿qué dice, hermanos? No me quite el versículo, pero escuche esto, que cuando sea el juicio final va a tener a los de la izquierda, a los cabros, no a las ovejas, sino a los cabros. Va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero a nosotros nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Porque Él nos había escogido y nos había preparado para esto. Entonces dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? También fuimos predestinados. Que aunque nos perdiéramos aquí en este mundo, Él nos iba a volver a la misma posición, al mismo destino que teníamos antes de estar en maldición, en el pecado. Habíamos sido guardados, habíamos sido escogidos, habíamos sido apartados y ahora dice que también habíamos sido predestinados. Eso dice la palabra de Dios de usted. Gloria a Dios. Que esto estaba preparado para usted y que no había forma de que esto no sucediera con usted. Hay muchas personas que dicen, pero a mí lo que me preocupa es
mi hermano o mi primo o mi mamá o mi papá, que no se mete en los asuntos de Dios. Usted alégrese, gócese y viva la palabra del Señor, y usted viva. Quiere hacer algo por alguna persona que usted sabe que no quiere recibir a Jesucristo, pídale a Dios por esa persona. Es lo único que usted puede hacer. Ahora, no se meta usted a estar sufriendo por una persona que rechaza a Jesucristo, sino háblele la verdad. Dígale la verdad, porque Jesucristo nos ha mandado a nosotros a predicar la palabra. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. O sea que es una regla de Dios que está, hermano, establecido, porque nadie puede hacer salvo a uno que no estaba escogido desde el principio. Nadie se puede meter en esto, porque esto es un asunto de Dios. Escogido, apartado, guardado, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted no puede cambiar los propósitos de Dios, el plan de Dios. Esa es la palabra de Dios que se mantiene firme y que nadie podrá cambiarla, podrá violarla. Pero nosotros, como personas humanas, como personas sentimentales, nosotros queremos que fulano o mi fulano sea salvo. Pero usted debe de entender y aceptar esa palabra permanente de Dios, que Dios dice que no es de todos la fe. Ahora, usted no sabe si una persona, por más vieja que esta persona esté, si en el futuro es uno de los escogidos del Señor. Porque hay personas que Dios los salva desde niños, desde pequeñitos, y así arrancan y viven su vida, y después se casan y todo con otra hermana de la iglesia, otra joven de la iglesia o un joven de la iglesia, y se unen y siguen su vida. Yo he conocido infinidades de personas jovencitas, desde niños, que han estado en la iglesia, que se han casado en la iglesia y todo, y ahora tienen una familia cristiana. Pero hay otros que llegan a los 15 años, a los 20 años y rechazan al Señor. Hay otros que llegan a los 60 años y no hay manera de que acepten a Cristo. Había un hombre que era un pastor de la iglesia, y él tenía un hijo por el cual siempre vivía orando por el hijo y hacía llamado y todo, y el hijo nunca pasó, porque él quería que pasara a aceptar a Cristo. Que todo el mundo pasaba y él tenía la esperanza que un día su hijo pasara a aceptar al Señor. El hijo iba a la iglesia, pero no le interesaban las cosas del Señor con firmeza. Y él estaba endurecido en su corazón, el hijo. Y el padre pasó hasta viejito. Es una historia real. Y llegó el momento en que el padre murió, el pastor murió, y el hijo nunca recibió al Señor. Cuando estaban velándolo y cuando todos hicieron el llamado y predicó el asistente del pastor, y entonces esa noche el hijo pasó a recibir a Cristo cuando el padre estaba muerto. Gloria al Señor. ¿Se fue con sufrimiento? Nadie se va con sufrimiento. El que muere no lleva ni sufrimiento, ni lleva alegría, ni lleva nada. De aquí, de la tierra, nadie saca nada de lo que aquí existe o nos pertenece. No, que se fue sufriendo, murió sufriendo. Nadie muere sufriendo. El que muere porque deja de respirar, ya no hay nada de sufrimiento, ni alegría, ni gozo, ni felicidad, ni nada. No hay ningún entendimiento de nada, porque la persona ha muerto. Pero este pastor no se dio él la satisfacción. Por eso le digo yo a usted que usted puede estar clamando. Es bueno pedirle a Dios pero, o sea, si usted pierde el control, si usted se afana mucho en eso, el Señor le dice, no es bueno. Por nada estar desesperado, por nada estar afanoso. Sean conocidas delante de Dios tus peticiones. Tú tienes un hijo que no acepta al Señor y que es un peligro si muere. Se piensa
Gloria al Señor, pero eso solo Dios lo sabe. Gloria al Señor. Entonces queremos que esta persona, que es un ser humano, que es un familiar muy íntimo de nosotros y que nosotros amamos a esta persona, que reciba a Cristo para que no se vaya al infierno. Es lo normal que un padre, una madre, un hijo, un hermano puede estar, un nieto pidiendo por su ser querido. Pero esa no es competencia del hombre. O sea, no le compete eso al hombre. El hombre no tiene poder sobre estas cosas que Dios ya había destinado, había planteado a través de su palabra. Y la palabra de Él, que nos dejó escrita, vive y permanece para siempre, no se puede cambiar. Nosotros debemos dar, como dice el apóstol Pablo, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a las personas que han recibido a Cristo. Gozarnos con los que se gozan. Ser feliz con las personas que nosotros sabemos que tienen al Señor en su corazón. La esposa piensa que el marido no tiene a Cristo y es un sufrimiento tremendo. No sufra, solamente pídale a Dios, ponga en las manos de Dios los asuntos. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahora, va a ser posible para Dios si Dios ya lo determinó desde el principio. Si no, la persona, usted va a pasar sufriendo todo el resto de su vida por una persona que no era posible que fuera lo que usted quiere que esa persona sea. Aquí lo que define la salvación en esta tierra es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, predicada a las personas. Hay personas que creen una palabra falsa, que les predican la mentira para que oigan bonito. Pero las personas deben de oír la verdad. Por eso usted debe de afirmarse en este llamado. Como dice aquí. ¿Dónde estábamos, hermano? En Romanos, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Ya, si está predestinado, ese no puede fallar el Señor en la vida de él, sino que lo va a salvar. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. No a todo mundo. O sea, el llamado, mire, esta palabra pueden estarlo oyendo 10,000 personas. Y Dios los está llamando a todos. No, todos están oyendo el llamado que Dios está haciendo. ¿A quién? A los que predestinó, a estos también llamó. Gloria al Señor. Como dijo el Señor y vimos nosotros en un estudio que yo di la semana pasada. Cuando entréis a una casa, decid: paz sea con vosotros. Si hubiere, dice Jesucristo le dijo, si hubiere ahí un hijo de paz, la paz reposará sobre él. Si no hay un hijo de paz entre todos los que están ahí, la paz se volverá a vosotros. No puede quedarse en ninguno de ellos. Entonces, esta es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No se puede cambiar. No podemos pretender salvar a nadie. Solamente debemos predicar la palabra y dar el testimonio de la palabra del Señor. Pero la salvación pertenece a nuestro Dios, según la Biblia. Entonces dice el 30, ¿no, hermano? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él lo predestina, Él lo llama y Él los justifica. Ellos no se justifican. Gloria a Dios. Y estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque la gloria de Cristo ha venido a nuestras vidas. Usted está la Biblia dice, completo en Cristo Jesús. Y dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá meterse ahí? Nadie.
Porque eso está establecido desde el principio. Como dice la Biblia, ni principado, ni potestades, ni lo ancho, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces quieren vender en otros lugares haciendo buenas obras y haciendo cosas bonitas y teniendo cosas diferentes que las que tenemos nosotros aquí, porque aquí lo que tenemos nosotros es pura palabra. Palabra, sí, clara, que esto es la verdad. La gente puede echar para atrás el video y revisar qué es lo que nosotros hemos compartido en esta noche y a ver si eso está escrito y a ver si eso es así. Ya no. Pero como son negociantes, son enfermos al dinero, los que dirigen, los pastores equivocados. No estoy hablando de todo el mundo, porque yo no conozco a muchas personas, solo algunos que se mueren por el dinero y por predicar la ley contrario a la palabra establecida de Dios. El que está establecido por Dios, el apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Así está puesto en la palabra que vive y permanece para. O sea que la ley terminó. No tienen que estarle pidiendo a la gente, ni estarle diciendo que no se puede poner chapa, que no se puede poner arete, que no se puede dejar, que no se puede cortar el pelo, que no puede usar pantalones, haciéndole que tiene que usar vestido largo, haciéndole que eso no vale para nada delante de Dios. Gloria a Dios. Las cosas del cuerpo, eso se encarga. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de una persona, el Espíritu de Dios es el que nos guía, nos corrige, nos exhorta a toda justicia y a toda verdad. Nadie puede cambiar por el poder de la palabra de un hombre, las amenazas de un hombre. Pero claro, entonces engañan a las personas y las mantienen equivocadas, engañadas y esclavizadas. Cuando están en ese punto pueden quitarle todo el dinero que puedan. Porque no la hacen libre, porque las personas solo pueden llegar a ser libres y actuar con libertad cuando conocen la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero con engaño y falsedad lo único que hay es hipocresía y maldad. Aquí dice que nadie puede ser salvo por medio de palabra o por medio de doctrinas diversas, falsas doctrinas que enseñan a las personas, llamándole a Dios con otro nombre. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre. Eso está escrito y está escrito ahí en el libro de Hechos 4:8. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ah, no, pero usted va a todos los lugares, entonces vamos a orar y en el nombre de Jehová. Como así escribieron el pacto viejo para añadirle al nombre de Dios, todo mundo bajo ese nombre que nunca Dios estableció. Porque lo que Dios estableció lo dijo a través del ángel Gabriel. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Solo con el nombre de Jesús es que se puede salvar el pueblo de Dios de su pecado. Eso es lo que está escrito. Y eso es lo que nosotros mantenemos y lo que nosotros hemos establecido, porque la palabra lo tiene establecido y nos ha dado a nosotros. Pero viven metidos en el pacto viejo, porque en el pacto viejo están todas las falsedades, en el pacto viejo están todos los sacrificios, todo aquello que le hace creer al hombre que puede estar bien delante de Dios. Ayunando, noches de ayuno, a entregar el ayuno, hay que entregar el ayuno. Puras cosas que no tienen, dice, estas cosas no tienen ningún poder sobre la carne del hombre. Lo que tiene poder sobre la carne de Dios es esto, la palabra establecida del Señor. Porque la palabra sí nos enseña a nosotros a lo fiel que debemos de ser nosotros con todas las personas, a lo respetuoso que debemos de ser con todas las personas,
a practicar ese amor limpio de Dios en nuestras vidas y a limpiar nuestros ojos para ver correctamente. No andar viendo con falsedad y con engaño, y no andar buscando lo que no es nuestro. Por eso es que usted va a ver tantas cosas que hay en distintos lugares y que se oye hablar, gloria a Dios, de muchas cosas. Incluso pastores enredados con miembros, como decía un compañero allá, miembros de la iglesia. Eso se conoce a montón. ¿Por qué? Porque no están viviendo en la verdad. ¿Por qué piden diezmo? Porque no conocen la verdad. Que la verdad dice que Cristo es el fin de la ley y el diezmo pertenece a la ley. ¿Por qué lo siguen pidiendo? Porque ellos no están practicando la verdad. Pero nosotros que tenemos temor de la verdad, porque la tenemos establecida en nuestros corazones, nunca podremos hacer eso. No se puede hacer eso. Porque es Cristo quien actúa en nosotros. Gloria al Señor. Ahora leemos y dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, igual a Cristo, a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cristo es el heredero de Dios, nosotros fuimos hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Cristo es el santo de Dios, nosotros hemos sido santificados. Cristo es el Rey de Reyes, nosotros, dice el libro de Apocalipsis 1:8, Cristo es el Rey de Reyes. Apocalipsis 1:8 dice que nosotros hemos sido hechos para Dios su Padre, reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Jesucristo es el único que era puro, santo y sin mancha. Nosotros hemos sido santificados, purificados y glorificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Busque qué cosa es Jesucristo y búsquelo después en usted. Claro, tiene que saber dónde está en la Biblia. Y si está en la Biblia establecido, la Biblia lo habla, entonces eso es lo que es la verdad. Sí, pero yo no creo que yo sea así. Usted no cree en Dios, entonces. Porque esto es para las personas que fueron ya escogidos, apartados, predestinados y después llamados y después santificados, purificados por Dios, por el Espíritu de Dios en nosotros, lavados con la sangre de Jesucristo, hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está establecido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto, por eso es que una persona no habla de esto porque, ya la persona se va a creer después. Y entonces que no se crea. El asunto es que nos creamos. El asunto es que le creamos que esto es cierto en nosotros. Porque es lo único, la verdad es lo único que va a transformar el corazón de la persona. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, el 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que ya fue hecho esto en la vida suya. Porque estaba escrito. Y todo lo que estaba escrito de usted ya fue hecho. Gloria al Señor. El 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, a favor de nosotros, en bien de nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie puede anular la palabra de Dios. Nadie puede deshacer, por más que vengan personas y digan, esto no es así. A mí no me interesa lo que usted piense, si es así o no es así. A mí me interesa lo que está escrito aquí en la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios.
Mire lo que dice Primera de Pedro 1:3. Qué linda que es la Biblia, ¿verdad, hermanos? Primera de Pedro 1:3. Wow. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo. Esto ya sucedió. Nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo. Usted ha nacido 2 veces. Que es lo que Dios le explicaba a Jesucristo le explicaba a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Dice, Él, su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros esperamos algo vivo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Vosotros que sois, ¿qué dice ahí, hermano? Entonces también, ¿no? Hermano, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros somos guardados. Tú te tienes que cuidar. Tú te tienes que... Nosotros, dice el Señor en su palabra, que somos guardados. ¿Por qué somos guardados? Por el poder de Dios, mediante la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. A nosotros nos guardan. Usted no se puede guardar. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que esto es bueno que lo sepamos también, que para nosotros están preparadas pruebas que vamos a tener que pasar en algunos momentos, hermano José Luis. O hermano José Luis es. En algunos momentos vamos a tener que pasar, hermana Silvia, por algunas pruebas, aunque sean estas pruebas cortas por algún corto de tiempo, nosotros tengamos que ser afligidos. Pero nosotros dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en su palabra, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿en qué creo yo, hermano? No creo en mí. El Señor dice que no pongamos confianza en nosotros. Usted no es nadie sin Dios. Así que apártese usted y ponga a Dios. Diga, no, yo lo que soy por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por su gracia, es que yo soy salvo, yo soy salva. Por la gracia de Dios, no por lo que yo haya hecho o pueda hacer. Nada de lo que usted ha hecho en su pasado o pueda hacer en su futuro le sirve para nada. Lo único que le sirve a usted es que Dios la tenía escogido desde el principio para salvación, y que ahora la ha llamado y la ha santificado y la ha purificado y que la ha hecho al nivel de Cristo Jesús. Por gracia. No hemos hecho absolutamente nada, no podemos hacer absolutamente nada. Esto es vivir conforme a la palabra de Dios. No vivir como personas desorientadas, personas que creen en sí mismos, que cuando le fallan a Dios ya se sienten mal. Usted no se debe de sentir mal cuando usted le falla a Dios, sino que debe de pedirle perdón al Señor y pedirle ayuda al Señor. Ayúdame, porque Dios está para ayudarle. Recuerde cuando Pedro se estaba hundiendo y le dijo, Señor, ayúdame que me hundo, que me ahogo. Y el Señor le dio la mano, y siempre va a estar presto el Señor para ayudarnos a nosotros. Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano Jeffrey ha cometido algo que no está correcto. Ya no se siente bien y ya no voy a ir más a la iglesia. Usted confiaba en usted, hermano. Usted confiaba en usted. Gloria al Señor. Usted tiene que ver que usted es un ser humano, que usted es una persona que está viviendo todavía en esa naturaleza humana, y que el diablo está listo todos los días para tentarle a usted. Y si usted no está bien precavido, usted en cualquier momento puede irse de su lugar
Y entonces por eso muchas personas dicen, ya estoy mal. No, es que nunca has estado mal porque estabas bien. Perdón, nunca has estado bien porque estabas bien o porque hiciste bien. Tú estabas bien desde el tiempo en que Cristo a través de su gracia te salvó y puso su espíritu en tu vida. Entonces comenzaste a estar bien delante de Dios. Porque el Espíritu de Dios estaba en ti, el que te mantiene bien delante del Señor. Pero si por fallar nosotros decimos, ya me siento mal, ya estoy mal delante de Dios, entonces yo nunca había creído en el Señor. Porque en realidad Dios me enseñó que por su gracia es que yo he estado salvo. No es por obras, pues la Biblia lo dice claro, no por obra para que nadie se enseñoree delante de Dios. Porque Dios quiere que usted reconozca siempre que Él es quien le ha salvado a usted y quien le mantiene salvo para siempre. El que en mí cree, dice el Señor, tiene vida temporal. ¿Cómo es que dice? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Sabiendo eso, hermano, entonces vuelva ahí nomás al Señor. Le pide perdón al Señor y le dice, Señor, ayúdame, yo necesito de ti. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos depender de Dios todo el tiempo. Depender de Dios es depender de su palabra. Es creer lo que la palabra de Dios dice respecto a nosotros, para que el diablo no le engañe a usted con falsas cosas, diciéndole que usted está mal delante, porque él nos acusa delante de Dios, dice la Biblia. Pero no, eso no significa que nosotros vamos a estar mal en ningún momento, porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero muchas personas viven confiando en ellos mismos, tratando de cumplir con Dios, tratando de hacer cosas para agradar a Dios en sus vidas, y no sabemos o no se dan cuenta estas personas que quien hace las cosas agradables para Dios en nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos estudiado tanto nosotros, gloria a Dios, que nosotros tenemos establecida esta gran verdad de Dios que vive y permanece para siempre en nuestros corazones. Yo estos días no he estado viniendo porque yo he estado en unas terapias, gloria a Dios, en los días de miércoles más, un poco más, y los viernes también. He estado incumpliendo con Dios. ¿Y cuando tú has cumplido con Dios? ¿Quién cumple con Dios? El único que cumplió con Dios por usted, ¿sabe quién fue? Jesucristo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque usted nunca iba a poder cumplir. Entonces me siento mal por eso. ¿Por qué te sientes mal? Es que antes hacías cosas buenas para sentirte bien. Cosas que agradaban a Dios. El hombre nunca ha hecho cosas que agradan a Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 20, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esta es una falsa doctrina. No, esto es lo que está escrito. Hermano, póngame por favor, porque quiero dejárselo ahí a los hermanos escrito esto. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Porque todo lo lindo de nosotros en esta iglesia, ¿sabe qué, hermano? Que todo lo que nosotros hablamos y predicamos, lo estamos leyendo en las Escrituras. Y el Dios de paz que resucitó, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos a nosotros, nos capacite, nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Que usted crea en lo que Él dice en su palabra. No es que dice cree, porque al que cree todo le es posible. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra, estamos en la voluntad de Él, porque eso es lo que Él tenía designado. Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No lo que tú haces, sino lo que Él hace en ti por medio de Jesucristo, es lo que a Él
le agrada, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No podemos recibir ni un poquito de gloria nosotros. La gloria es de Jesucristo, quien murió por usted, quien pagó por sus pecados. Lo dice su palabra, que vive y permanece para siempre y que lo mantiene salvo a usted porque ya le selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Cuántos están contentos? Dele un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos.